Estamos con el contador y técnico en cooperativas, Mario Elgue. Mario Elgue creó y presidió el Instituto de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires entre el 92 y el 99, y luego a nivel nacional el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Gracias, Mario, por estar acá en 20 Manzanas. Un gusto para mí. Buenos días. Cooperativismo es una palabra que suena un poco romántica, un poco utópica, un poco anacrónica. ¿Está vigente hoy en día en la Argentina? Bueno, anacrónica no. Lo que tiene es una historia antigua, viene con la inmigración, en los primeros barcos baja gente que además de traer sus enseres, traía ideas del viejo mundo, básicamente socialistas, anarquistas. Eso se funde también con algunas experiencias precolombinas y luego va creciendo, si bien es inicialmente un fenómeno de la izquierda tradicional, luego se extiende al radicalismo. Amadeo Sabatini, por ejemplo, en el sur de Córdoba, promovía las cooperativas. Bueno, lo hizo el peronismo, incluso Perón llegó a decir que constituía el IAPI, que era el Instituto de Promoción del Intercambio, hasta tanto las cooperativas agropecuarias tuvieran fuerza para manejar el comercio exterior. Bueno, y Alfonsín le da la máxima jerarquía con Héctor Polino, que crea una Secretaría de Acción Cooperativa con rango ministerial. Después hay una serie de idas y vueltas. El instituto, que inicialmente era solo de cooperativas, luego se fusiona con mutuales. Primero estaba en la órbita del Ministerio de Economía en la época de los 90. Luego pasa a Desarrollo Social. La alianza le da el nombre de Instituto de Asociativismo y Economía Social. Y bueno, así anduvo, así ha quedado, está en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo presidí el instituto durante el 2003 y el 2004, al comienzo del periodo kirchnerista. ¿Y cuál fue tu experiencia ahí? Mala. Mi experiencia fue muy buena en la provincia de Buenos Aires. Yo tuve un instituto similar, aunque inicialmente era de cooperativas, luego abarcó a todas las formas asociativas, incluidas mutuales, fundaciones, asociaciones. Allí estuve todo el periodo de 92-99, hasta que bueno, viene el equipo Rucaus, digamos, que viene con sus propios equipos. En Nación la cuestión fue complicada porque siempre había una visión muy conspirativa, ¿no? De con quién se reunía uno, con quién se reunía el otro. Y hubo discusiones muy fuertes, yo particularmente la tuve con el ministro De Vido, en cuanto a la creación de lo que después se llamó La Argentina Trabaja y lo que se llamó el programa Manos a la Obra. En ambos casos, pero en particular en La Argentina Trabaja, yo le planteé con bastante énfasis, perdí la discusión, por supuesto, le planteé con bastante énfasis que no había que crear tantas cooperativas. No sé si ustedes tienen la idea de cuántas se crearon. Del 2004 hasta el 2015 se crearon 20.000 cooperativas, de las cuales se estima que van a sobrevivir 1.000. Solamente en Jujuy, Milagro Sala crea 900 cooperativas, que eran cooperativas nominales, no tenían ninguna formalidad ni tampoco funcionaban con ningún tipo de dinámica social. Bueno, Perdón, Argentina Trabaja, yo tenía la idea de que lo había lanzado Cristina Kirchner en el 2009. Sí, se inicia con otro nombre, por eso yo digo lo que después fue La Argentina Trabaja. Se inició en el 2004, primero hubo un plan que se llamaba Manos a la Obra, que básicamente no tenía que ver con infraestructura, sino que era estrictamente de desarrollo social. Ahí se daba equipamiento y se daba financiamiento para emprendimientos productivos. Tratar de sacar gente del plan Jefas y Jefas de Hogar, que venía de la crisis del 2001-2002, y transformarlo en emprendedores. Eso fue una experiencia también exitosa a medias, porque en muchos casos no se previó un acompañamiento, una tutoría, y esos emprendimientos, cuando el Estado se retiró, cayeron. En la Argentina Trabaja primero se llamaba Agua más Trabajo, cuando hacía agua corriente, o Ingreso Social más Trabajo. Lo comenzamos a trabajar en La Matanza, por ejemplo, para hacer extensiones de agua corriente y cloacas. Y luego, bueno, se funde todo en el Argentina Trabaja, en el cual la discusión que yo tuve con De Vido, le decía, bueno, pero donde existan cooperativas preexistentes, hagámoslo con esa cooperativa, con el sistema de pagarle parte de la retribución, como son en la empresa privada convencional. A veces cuando se promueve el repro, que se llama, se promueve alguna empresa en crisis o alguna empresa naciente, se le paga durante un tiempo parte de lo que sería la retribución. Entonces él me contesta, no, yo necesito crear muchas cooperativas para poder transferir muchos subsidios. Obviamente que yo en ese momento no pensé que ese subsidio implicaba que en el camino iba a llegar algo a la cooperativa y otro iba a quedar en los bolsillos de los funcionarios. Pero bueno, una serie de cosas como esa precipitaron mi renuncia, ¿no?
Y el programa Argentina Trabajo sigue vigente hoy en día y Sí. un informe de Chequeado dice que aumentó el 63% la cantidad de beneficiarios el año pasado. Sí, el plan ha continuado. En general tiene un trabajo de poca envergadura, de muy pocas horas. Lo que se está pensando ahora oficialmente es transformar ese Argentina Trabaja, es decir, darle continuidad como cooperativa a aquellas cooperativas que aparezcan como viables, que haya alguna voluntad de sus miembros de continuar, y si no, sin perder el plan, seguir cobrando el plan individualmente y transformar esa contraprestación, que eran trabajos en obras públicas o pequeñas obras de mantenimiento de edificios públicos, transformar eso en una capacitación y un reentrenamiento para la reinserción de esa gente en el mercado laboral. Pero sí, continúa y continúa también en manos a la obra. Yo esto lo he hablado con los funcionarios y me parece que es importante hacer un relevamiento, porque allí no había una vocación de que esa gente se asociara y continuara como un sujeto, digamos, productivo y territorial, sino que era una pantalla, desde mi punto de vista, en aquella época de la anterior administración, para manejar subsidios. Me parece que fue una pena, porque es una herramienta muy interesante. Vos me decías recién que suena a veces como anacrónica, como vieja, porque hay todo un cooperativismo histórico que tiene que ver con el cooperativismo agrario, con el eléctrico, con el telefónico, con el de seguros, incluso con el bancario, que tiene una larga tradición. La primera cooperativa en la Argentina es de 1898. Y bueno, todo esto se agrega como una especie de cuestión un tanto extraña, que son cooperativas de trabajo que no son tales, o que tienen la formalidad jurídica, pero la gente no es consciente que integra esa cooperativa. Bueno, nosotros en la Argentina hicimos 20.000. Chávez en Venezuela hizo 350.000, de las cuales quedan hoy, según datos de gente de allí que yo conozco, 5.000. ¿Y cómo hace una cooperativa para sobrevivir? Claro, ese es todo un tema. En general los principios cooperativos, que son universales, no son nuestros, plantea que la cooperativa tiene que ser autónoma y que tiene que generarse por decisión voluntaria de sus propios asociados. Por ejemplo, una empresa en crisis, el Hotel Bagüen, por ejemplo, entra en crisis, aunque eso está conflictivo, porque no está definida la cuestión jurídica. Bueno, pero podemos tomar cualquier otro ejemplo, qué sé yo, Sanón. Y en el 2001 aparecieron Claro. muchísimas empresas Sí, de aunque, ese tipo autogestionadas. Sí, aunque en realidad es un fenómeno previo, ¿no? Pero en el 2001 se multiplican. Yo participé, por ejemplo, en el salvataje del Yaguané, el frigorífico del Yaguané, que era de Moneta y, bueno, no me acuerdo, otro titular, de estos matarifes. Bueno, allí se armó una cooperativa con 500 trabajadores y eso sobrevivió en la medida que ese frigorífico tenía la cuota Hilton, que son los cortes más caros que se exportan al exterior. Yo creo que la cooperativa sobrevive si tiene un mercado cierto, si tiene una actividad que tiene viabilidad, porque ahí hay toda una cuestión, vos decías la palabra romántica también, hay una visión entremezcla de romántica y de política militante que considera que el crear una cooperativa per se genera trabajo y eso va a ser viable. Eso es una fantasía. En todo caso puede servir en algunos casos como un reducto testimonial, pero si no hay mercado, si la gente no tiene una voluntad de trabajar asociadamente, eso va a fracasar, sea cooperativo, sea sociedad anónima, sea empresa familiar. Entonces la cooperativa sobrevive si tiene un mercado cierto. Y cuando son creadas por el Estado, yo creo que ahí la anterior administración cometió un error que me parece que ahora no se va a cometer, por lo que estoy viendo en estos días, que es no recapacitar, no reentrenar y no prever lo que en el campo llamamos el destete. O sea, que el Estado primero promueva, pero vaya instrumentando los mecanismos para ir retirándose ordenadamente para que esa cooperativa actúe por sí misma. ¿Los pools de siembra qué son? Bueno, los pools de siembra son grupos inversores, digamos capitalistas, que en lugar de tener el dinero, por ejemplo, en el circuito financiero, se suman a empresas ya constituidas o funcionan como tales, como pools de siembra, alquilando campos, por ejemplo, o haciéndolo bajo distintos sistemas de capitalización. Un sistema parecido a un pool de siembra es el grupo Los Grobos. Los Grobos tienen campo propio y tienen un esquema de sociedad de garantías recíprocas que implica que pequeños inversores que tienen pequeños campos, por ahí lo alquilan para la explotación en común de ese grupo, y eso de alguna manera se transforma en un pool de siembra.
me indica que vos me querés decir qué diferencia habría por ahí entre un pool de siembra y una cooperativa agropecuaria. Hay quienes dicen que eso favoreció a que pequeños y medianos productores pudieran agruparse de alguna manera y tener más escala, y hay otros quienes dicen que es una nueva forma de concentración del capital. ¿Cómo cambió la estructura económico-social del campo, la aparición de los pools de siembra? Sí, la crisis previa a la crisis del 2001 ya, la crisis de lo que significó, me acuerdo, el plan Herman González en el 89, significó ahí la caída de muchas cooperativas agropecuarias. Aproximadamente el 30% de las cooperativas agropecuarias del país, sobre todo las de la zona de la Pampa Húmeda, cayeron, desde mi punto de vista, por mal gerenciamiento, más allá de que las políticas macro obviamente no las promovían, pero hubo también falta de gerenciamiento y falta de adaptación a los cambios de mercado. Las cooperativas que han sobrevivido tienen economías de escala, realizan cosas similares a lo que hacen los grupos concentrados. Una cooperativa de segundo grado, como es la Asociación de Cooperativas Argentina, está entre los 10 o 12 exportadores primeros del país. Ahí incluso tiene semilleros, tiene puertos propios, tiene fabricación de agroquímicos, es el primer exportador de miel del país, y la Argentina está entre los primeros exportadores del mundo en miel, creo que segundo, luego algún otro país. En realidad, ahí hay todo un mito, ¿no? El tema de la concentración, en rigor, es negativa en la medida que hace desaparecer a pequeños emprendedores. Pero hay otro tipo de concentración, digamos así, que es la integración. Te doy un ejemplo, claro. El caso Fecovita. Fecovita es una federación de cooperativas vitivinícolas. El presidente es el presidente de Coninagro, que es la confederación de todas las cooperativas agroalimentarias, digamos. Ellos son el emergente de lo que fue la bodega Giol, que era una bodega estatal. En la época de Bordón, gobernador, se hace una reconversión de esa bodega Giol, que tiene el vino Toro, el vino Canciller, y se transforma en una federación de cooperativas, de 31 cooperativas, en las cuales los productores no tienen más de 2, 3, 10 hectáreas, y que librados a su sola fuerza no podrían sobrevivir. Pero ahí tenés la ventaja de que cada productor puede hacer su explotación personal con un control de calidad y con cierta trazabilidad que le garantiza la federación. O sea que ellos mantienen la pequeña escala, o sea, no desaparecen como trabajadores familiares, digamos así, pero son socios de una federación que les permite tener la economía de escala que reclama la economía, porque en la globalización sin escala hay un error. Yo escucho mucha gente que dice que el problema central de estos días son las concentraciones. Bueno, serían las concentraciones que anulan otra posibilidad de competitividad, pero es obvio que en muchas actividades, en las agroalimentarias es una de ellas, se necesita la economía de escala, y Fecovita le garantiza a esos pequeños productores el ser Fecovita es uno de los productores número 1 del país, es el exportador número 1 de mosto, y ahora ha hecho una alianza con otras cooperativas de otros países, básicamente de Francia, y bueno, tiene filiales en distintos lugares del país y se está transformando en un jugador, en el cuarto o quinto jugador mundial, a partir de pequeños productores que un día soñaron con tener su pequeña cooperativa. En el caso de ACA, que mencionabas antes, y en el caso de Fecovita, fue privado, digamos, ¿no? Bueno, las cooperativas son privadas. Claro, te quiero decir, las experiencias que hemos tenido donde el Estado ha intervenido no han sido muy positivas. Claro, hay como dos ramas. Es como que uno tiene que esperar que haya algún emprendedor o un grupo de emprendedores que armen las cooperativas. ¿Cuál crees vos que tiene que ser el rol del Estado? ¿Si tiene que fomentar el cooperativismo o simplemente tiene que esperar que surja independientemente? No, en todos los casos el Estado lo promovió. Yo creo que la diferencia está entre el cooperativismo histórico, que fue promovido por los primeros gobiernos, incluso por los gobiernos conservadores. El peronismo lo promovió muchísimo. Las grandes federaciones agroalimentarias nacen al calor del peronismo histórico, digamos. Incluso Coninagro es una creación que se hace en el ámbito de aquel periodo. Después el radicalismo también promueve. Yo creo, el radicalismo en tanto gobierno, ¿no? En la época de Alfonsín. Yo creo que los gobiernos pueden promover. Me parece que la tentación está que al promover no se tome eso como una especie de pantalla cautiva y clientelar que sirva para transferir un poco al estilo de lo que se hizo en el periodo anterior con las universidades, ¿no? Tomar una universidad para contratar gente que no siempre trabajaba. Bueno,
Es un error grave tomar a la cooperativa simplemente para tener una personería jurídica que permita que actúe como una especie de estructura paraestatal para ocupar gente o para hacer determinadas actividades que no se quieren hacer dentro del Estado. Pero yo no creo que esté fatalmente condenado que si algo es promovido por el Estado va a fracasar. En rigor, Fecovita inicialmente tuvo un fuerte apoyo del Estado. ACA también lo tuvo, pero después tuvo la inteligencia de dejarlos actuar autónomamente. ¿Qué es lo que decías, de que puedan volar solos en algún momento y además, programando exacto, el retiro del Estado? Además, pensá que en esas cooperativas, a diferencia de las de trabajo, acá se llaman de trabajo y en Francia se llaman de producción. En las de trabajo no se puede tener empleados, todo el mundo es asociado en un proyecto común. En el cooperativismo histórico, una cooperativa, por ejemplo, como la de ACA, tiene a su gente encuadrada en la parte comercial, en el convenio comercial, y en la parte rural, en el convenio rural. O sea, ahí los trabajadores de la cooperativa tienen relación de dependencia. Los cooperativistas son los productores, que son de alguna manera los dueños y codirectores de esa entidad, que se eligen entre ellos para conducirlo. ¿Qué pasó con Sancor, que era el caso paradigmático de cooperativas? Tuvo 70 años de actuación. Sí, Sancor nace en 1938. Sancor nace también como una pequeñas cooperativas lácteas. Sancor es por Santa Fe, Córdoba. Luego es un fenómeno que se va extendiendo, va creciendo, empieza con la caseína, después va con los distintos rubros, va incorporando rubros. Es una entidad muy exitosa. Yo cuando estuve de presidente en el INAES, tuve posibilidad de charlar con ellos que ya venían con inconvenientes, cuando fui presidente del Instituto Provincial, me estaba equivocando fecha, en la década del 90, ellos confiaron mucho en la convertibilidad. Creyeron, por decirlo así, que la convertibilidad iba a ser casi eterna. Entonces se largaron a lo que los técnicos, nosotros los economistas, por ahí decimos, a hundir inversiones. Robotizaron parte de las plantas, tecnificaron, también se excedieron en personal. Sancor tiene personal excedente. Al ser una cooperativa también dificulta el cómo hacer esa reconversión con la gente, ¿no? Pero básicamente hicieron inversiones muy significativas y se endeudaron en dólares con la Corporación de Fomento del Banco Mundial. Cuando viene la especificación asimétrica, como el 80% de los recursos de Sancor son en pesos y solo el 20% es de exportación, bueno, se le genera un inconveniente muy serio. Cuando yo estoy de presidente del INAES, bueno, yo intervine en ese trámite. Se trata de hacer una gestión, se hace una gestión, la hace en realidad el presidente, que en ese momento era Néstor Kirchner, con Hugo Chávez. Hugo Chávez promete prestar $200 millones, que era lo que necesitaba Sancor, a pagar con leche en polvo, al 14% de interés anual, lo que es carísimo. Leche en polvo a 14%. Bueno, finalmente se entregan 80 millones nomás, luego, bueno, Chávez muere. No se continúa con el apoyo y bueno, y Sancor sigue teniendo problemas porque necesitaba mucho más. El Estado Nacional le facilitó, si no me falla la memoria, unos 400 millones de pesos, no dólares, y se pidió a cambio una reconversión de Sancor. En el interín Sancor hizo, porque una cooperativa no se puede vender, por ahí en los medios sale, se vende Sancor. Una cooperativa no se puede vender, en todo caso se tendría que disolver, liquidar, vender los activos, y en todo caso pagar lo que puede pagar, pero no puede venderse. Lo que puede hacer es alianzas estratégicas con otras formas jurídicas. De hecho, la hizo primero con Vincentín, que es un grupo empresario, y ahora está en tratativas con una firma cooperativa neozelandesa para también incorporar en el marco de una sociedad anónima. Sancor seguiría siendo socia de la sociedad anónima, minoritaria, pero no perdería su condición de cooperativa. O sea que hacia afuera actuarían como en algunos rubros, en los postres, en algunos yogures, en algunos de los rubros que son los más rentables, se asociarían en una alianza. Y hacia adentro seguiría siendo cooperativa. O sea que la distribución de lo que gane en la anónima se distribuiría hacia adentro, viste cómo es en las cooperativas, no es en función del capital, sino lo que cada uno operó. Yo creo que puede sobrevivir. Me parece que allí, bueno, ahí tenés un caso que el Estado debe apoyar, porque ahí hay mucha gente empleada, pero no solo eso, Sancor opera como una especie de planta testigo. Si Sancor no existiera, la otra gran empresa es una empresa privada tradicional, bueno, no quiero hacer propaganda, pero son dos grandes empresas, después hay usinas lácteas más chicas. La existencia de Sancor permite tener una especie de valor testimonial o de referencia para todo el mercado lácteo. Se está hablando mucho de una preocupación mundial por el futuro del trabajo. Sí. Es decir, hoy en día no sabemos cómo va a estar configurado el mundo del trabajo de acá a 10 años.
¿Crees que las cooperativas o alguna otra forma de estructura que no sea la empresaria tiene algún tipo de futuro en la nueva sociedad que se va a configurar? Bueno, la cooperativa también es una empresa distinta. Yo creo que eso se vincula mucho a la educación. Nosotros tenemos una educación que prepara básicamente para la relación de dependencia o, bueno, a los hijos de los empresarios para hacerse cargo de la empresa de los padres. Pero hay muy poco, yo creo que está empezando a cambiar, de enseñanza de lo que es el emprendedorismo. Porque la cooperativa en realidad es una forma de emprendedorismo asociado. Yo creo que se viene un mundo en el cual va a haber cada vez menos empleo al estilo tradicional, del empleador y el empleado. Uno va a tener que cambiar muchas veces de trabajo o va a cambiar el perfil del trabajo donde uno está. Y en rigor, ni el profesional, ni aquel que se proponga hacer una actividad comercial e industrial, es difícil que todo el mundo encuentre su lugar en lo que convencionalmente se pensaba. Por un lado el empleador, por el otro lado el trabajador. Yo creo que el trabajo que viene va a tener mucho que ver con el emprendedorismo. Hay dos tipos de emprendedorismo. El emprendedorismo más de clase media, más tecnológico, más vinculado a la innovación tecnológica, y un emprendedorismo que podría tener mucho que ver con lo que a veces no se hace bien, pero que hecho bien es interesante, que es, por ejemplo, esta confederación que se acaba de crear de entidades de economía popular, que están intentando transformar el trabajo informal o en negro en emprendedores por cuenta propia, bajo cierta cobertura legal que debería ser más flexible. Se ha avanzado en la Argentina en algo en eso. Hay un monotributo social que significa, no sé si lo tienen en claro, pero significa básicamente que uno es un monotributista como cualquier otro, pero paga solamente el 50% de la obra social. Eso permite que la persona que recién se inicia tenga cierto aire para trabajar. Pero en resumidas cuentas yo creo que el mundo que viene va a tener mucho que ver, yo creo que la cuestión de la gran inversión que va a venir a generar riqueza, va a venir, pero no va a ser precisamente esa inversión la que va a generar la mayor cantidad de trabajo. La mayor cantidad de trabajo la están generando las pymes y también todo este fenómeno nuevo todavía en nuestro país que es el emprendedorismo. Ahí yo creo que tiene que estar el Estado. Hay ya esquemas de capital de riesgo, de capital semilla, de tasa bonificada, tasa de interés, de asistencia técnica, tanto bajo la sociedad anónima simplificada que se acaba de crear, que se puede constituir en 24 horas, como en todo este fenómeno de cooperativas, pero que tienen que ser genuinas. Desde mi punto de vista, para que sea genuino como emprendedor y como generación de un nuevo trabajo, el Estado puede dar el puntapié inicial. Hay que meter asistencia técnica, vincular esto al INTA, al INTI, al CONICET, a la SIC de la provincia de Buenos Aires, meter mucha cuestión de asistencia técnica, mucha tutoría. Yo creo que ahí la responsabilidad social empresaria, en el caso de las cooperativas, podríamos hablar de responsabilidad social cooperativa. O sea, que las cooperativas consolidadas, ACA, Sancor, recuperada, digamos, Fecovita, actúen bajo un esquema de responsabilidad social cooperativa, el Estado le dé como una certificación de por la tarea cumplida y sostengan a todos estos embriones de nuevos emprendedores.